esencial es comprender, primero que todo, qué es la ciencia, cuál es el rol de la ciencia, qué caracteriza verdaderamente a la ciencia. Aunque parezca que no, esto hemos corroborado que no se conoce del todo. Y otra cuestión es en qué nos podemos apoyar hoy, digamos en el siglo XXI, ya prácticamente en la tercera década del siglo XXI, en las teorías esenciales que tenemos que tomar como referente, en las que debemos apoyarnos para desarrollar la ciencia contemporánea. Yo pienso y quiero recomendar a todos los que nos escuchan de que es muy importante de tomar en consideración, por ejemplo, la teoría de los sistemas. Hoy en día la teoría de los sistemas ha invadido toda la ciencia y ofrece concepciones esenciales, básicas, para poder desarrollar todo movimiento científico. Es decir, para nosotros poder trabajar en el ámbito de la ciencia, tenemos que tener en cuenta dos teorías principales que están actualmente muy vigentes a nivel internacional. Una es la teoría de los sistemas y otra es la teoría de la complejidad. Hoy en día tenemos que marchar en el desarrollo científico, tenemos que desarrollar nuestras investigaciones sin perder de vista estas dos grandes teorías, la teoría de los sistemas y la teoría de la complejidad. Incluso hoy en día se habla de sistemas complejos. Y a mí me parece que cuando revisamos, por ejemplo, las investigaciones latinoamericanas y sobre todo las investigaciones de doctorado, nos damos cuenta de que no se ha interiorizado esto, la complejidad y los sistemas. Y realmente cuando revisamos, por ejemplo, una tesis de doctorado, que eso es algo que hacemos a diario desde hace, digamos, muchos años, nos damos cuenta que hay una inconsecuencia con esta visión teórica. Y lo que está sucediendo en el texto de los informes de investigación en muchos países de América Latina es una disgregación, es un análisis que se va haciendo por separado. Hay una tendencia a la separación, hay una tendencia a la disgregación, cuando lo que tiene que ocurrir en la ciencia es todo lo contrario. Tenemos que lograr la integración, tenemos que lograr que un informe de investigación sea un verdadero sistema, donde todas sus partes se interconecten, se interrelacionen y derive una lógica, un hilo conductual basado en la lógica en estas investigaciones. Estamos viendo tesis de doctorado que tienen en su índice, uno abre el índice para ver cuál es el contenido de la investigación, cuál es el contenido de la tesis, y vemos que hay 17 páginas de índice, porque todo se segrega, porque todo se separa, y usted ve 1.1, 1.11, 1. Y cuando usted viene a ver, todo está separado, todo está disgregado, todo está segregado. Y esto es un índice de que no estamos comprendiendo qué cosa es la investigación científica de nuestro tiempo. La investigación científica de nuestro tiempo es una integración de componentes de la ciencia, y esa integración no podemos olvidarla, y si no la tenemos en cuenta, si no nos preparamos desde el punto de vista de lo que es la ciencia contemporánea, de la significación de estas teorías, no solo para conocerlas, sino para ponerlas en función de la práctica investigativa y sobre todo en función de la redacción de los informes de investigación, que ya les digo, hoy mismo me dieron una tesis de doctorado que tiene alrededor de 600 páginas. Yo cuando vi eso digo, bueno, ¿quién se podrá leer 600 páginas? Yo pienso que ni el autor de la tesis, después que escribió esto, se lo lee. ¿Y por qué esa inmensidad? ¿Por qué ese delirio de magnificencia? Hay en América Latina una idea, que es que para que algo tenga valor tiene que ser muy grande. Para que un problema sea seleccionado como un problema importante, tiene que tener una amplísima connotación. Y estamos yendo por camino absolutamente equivocados, porque tenemos, digamos, paradigmas de lo que es la concepción investigativa muy arcaico, muy rígidos, y no estamos dispuestos a cambiar nuestras ideas. Por eso yo digo que lo más importante antes de transformar la educación en América Latina es transformar la mente
de los latinoamericanos. La formación doctoral en América Latina es baja. Es de hecho muy baja. Algunos países mejores que otros, pero de hecho en general la formación doctoral es baja. Y algo que quiero decir también con mucho respeto es que la calidad de la formación doctoral, vamos a decir, no es alta. Ahí tenemos dos cosas muy importantes. Hay países en el mundo que forman, por ejemplo, anualmente 1000 doctores. Doctores en ciencia que producen 1000, algunos que producen más de 1000, algunos que producen algo menos de 1000. Y los países de América Latina no están a la altura de esta formación doctoral en lo que se refiere a cantidad y en lo que se refiere a calidad. Y tenemos que fortalecer la educación en sentido general y fortalecer la formación doctoral en particular. Hemos visto que en muchos países esa formación doctoral no acompaña suficientemente al doctorante. O sea, las formaciones doctorales que mejores condiciones muestran y que mejores resultados obtienen son aquellas formaciones doctorales donde se presta atención al doctorante, donde a lo largo del proceso de doctorado, que generalmente en el mundo son 4 años, 5 años, generalmente lo que encontramos en un proceso de formación doctoral en el mundo son 4 años, 5 años. 3 años me considero que no es el tiempo todavía requerido, porque no se puede perder de vista que la formación de un doctor es algo muy complejo. No se puede perder de vista qué cosa es un doctor en ciencia. Yo pienso que no está clara la idea en América Latina. Un doctor en ciencia es un científico. Un doctor en ciencia de la educación, en ciencias pedagógicas, es un científico de la educación, es un científico de la pedagogía. Los doctores no se forman para que ellos individualmente consideren que tienen mejor preparación. Esa no es la intención. Los doctores se forman para la investigación, para la transformación de la realidad en la cual ellos interactúan desde el punto de vista profesional. La formación de doctores debe ser una intención nacional, gubernamental, y no algo particular de una persona que quiera hacerse doctor, que se hace doctor y después no hace nada más, incluso no investiga cuando verdaderamente nosotros tenemos que tener en cuenta que la formación doctoral es una formación de científicos, es una formación de investigadores, y eso lleva un periodo de tiempo que generalmente en el mundo se lleva a cabo entre 4 y 5 años. Vean ustedes que al doctorado le está unido un grupo de requisitos. Por ejemplo, en un doctorado normal, el doctorante tiene que escribir, por ejemplo, por lo menos 2 artículos científicos a lo largo del doctorado sobre su tema de investigación. Y entonces yo veo que mucha gente en América Latina incluso hace 5 artículos. 5 artículos, pero hacer un artículo científico no es una cosa sencilla, porque usted no puede decir lo que ya está dicho. Usted tiene que ponerle algo nuevo a la ciencia. Usted tiene que ponerle a la ciencia elementos de teoría, elementos de significación práctica. Por tanto, un artículo científico, verdaderamente científico, para que usted se lo publique en una revista arbitrada, en una revista indexada, tiene que tener aportes significativos a la ciencia, o por lo menos un aporte, porque usted no va a decir lo que ya está dicho. Y he visto muchos artículos de doctorantes que están diciendo lo que está dicho. No son artículos verdaderamente científicos. Por tanto, una de las razones que debe tener en cuenta un doctorado es que tenemos que poner a publicar a esos doctorantes, a publicar sobre el tema que están investigando. Eso es muy importante. A veces se solicita, bueno, otras cosas, pasantía. A veces hay doctorados que solicitan determinados exámenes. Por ejemplo, en mi país se hace un examen de problemas sociales de la ciencia. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los problemas sociales de la ciencia? ¿Qué cosa es la ciencia hoy en día? ¿Qué resuelve? ¿Qué tiene que resolver? En los problemas sociales de la ciencia, de este examen, estos se analizan, porque el doctor tiene que tener una cultura general, tiene que tener una preparación consecuente en el ámbito de la ciencia. Por tanto,
Es importante conocer cuáles son los adelantos de la ciencia, qué cosa es la ciencia en la sociedad. Y en ese sentido hay un examen que se llama Problemas Sociales de la Ciencia. Hay un examen, este Problemas Sociales de la Ciencia tiene un enfoque filosófico. Y yo les voy a decir algo. Usted va a América Latina a todas partes, participa en todas las discusiones de doctorado, participa en todas las discusiones científicas y nadie habla de filosofía. Es un problema que tenemos que resolver en América Latina. Sin filosofía no hay ciencia. Y estoy aquí parafraseando a Karl Popper, uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX. Karl Popper es un individuo del siglo XX. Nació en 1902 y murió en 1994. Él decía, sin filosofía no hay ciencia. Él trata en sus concepciones algo que me parece a mí muy importante, que da una cultura al científico muy significativa. Y es lo que él llamó el criterio de la demarcación. Él tenía una enfermiza idea sobre esto. ¿Qué cosa es el criterio de la demarcación? Bueno, ¿dónde está la línea entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia? O sea, ¿dónde está esa línea que divide la ciencia de la metafísica? Verdaderamente es increíble cuando uno estudia profundamente a Karl Popper, a donde uno llega desde el punto de vista científico. Y le digo algo, se está produciendo en las discusiones de las tesis de doctorado, lo digo, y no estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de mi experiencia en muchos lugares, en sentido general, discusiones sobre cosas que no son científicas, sobre cosas que las personas que están en ese tribunal han oído reiteradamente, pero que no están escritas, no están sistematizadas ni en la teoría ni en la práctica científica, no están publicadas. Esa es la diferencia entre conocimiento científico y conocimiento cotidiano. Precisamente el criterio de la demarcación establece esa diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano. Quien no estudia a Karl Popper, él decía, sin filosofía no hay ciencia. ¿Cuáles son las bases filosóficas de la ciencia? Sin filosofía usted no puede hablar. Sin filosofía usted no puede entender el mundo. Sin filosofía, claro está, no puede entender la ciencia. Entonces se discute, y cuando uno pregunta, ¿y esa investigación cuáles son los fundamentos filosóficos? Nadie sabe resolver. De eso vamos a hablar en el capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a hablar de eso. Por tanto, yo creo que hay que, cuando decimos de transformar los sistemas de educación latinoamericanos, estamos diciendo de transformar todas las concepciones y todo lo que se hace en la formación de doctorado. Muy bien. Transformar ese criterio rígido, esa visión rígida de lo que es una tesis. Usted nunca hace la tesis que usted quiere. Usted hace la que le obligan a hacer. Y generalmente no siempre quien se lo obliga a hacer le está diciendo lo que realmente le tiene que decir. El doctorado es una necesidad en el ámbito social y en el ámbito gubernamental. O sea, que los que primero tienen que promover los doctorados son los gobiernos de los distintos países, las instituciones serias de los distintos países. Porque yo decía, el doctor es un científico que produce la transformación en su esfera de conocimiento, en su esfera de la especialidad. Por tanto, esto no es una cosa tan a lo personal. Voy a hacer un doctorado, a ver de qué voy a investigar. Esto no es tan así. Esto es algo que se tiene que poner a disposición del desarrollo cultural, del desarrollo científico, del desarrollo intelectual. Yo no veo el doctorado como una cosa de tanta elección personal. Yo creo que algún criterio de selección debe haber. O sea, debe haber algún criterio de selección. Usted tiene un reconocimiento social, usted terminó su carrera, con una calificación importante, usted se ha destacado, usted tiene un reconocimiento social. Usted es una persona que debía hacer un doctorado. Entonces, muchas veces sucede que tenemos un cúmulo de personas para el doctorado y allá van aquellos que tienen interés en ser doctores, en que le digan quizás doctores, y entonces se pierde la oportunidad de personas con... Los doctorados deben ser para personas con talento, para personas que estén dispuestos a emprender en la transformación sociocultural, científica, económica. O sea, esa es la visión que existe del doctorado. Yo diría que una de las cosas que tienen que existir, no lo he visto en ningún país donde he ido a trabajar, no lo he visto, es que cada institución debe tener
un análisis profundo, muy consciente de los problemas que tiene. Eso, desde el punto de vista investigativo, se le llama banco de problemas. Es decir, si yo trabajo en una universidad, soy una persona joven, por ejemplo, trabajo en una universidad, voy a hacer un doctorado, yo no tengo que ponerme a mirar para el cielo a ver en qué yo voy a hacer el doctorado. Eso es muy personal, eso es muy festinado. Yo debo hacer el doctorado en la solución de los problemas que tiene mi instancia, de los problemas que tiene aquel lugar donde yo me desempeño, que debe tener, de hecho, un estudio pormenorizado de sus problemas. Ese banco de problemas debe estar jerarquizado, debe estar bien comprendido, y esa es la fuente para hacer los doctorados, para resolver los problemas que verdaderamente tiene una institución donde trabajamos o que verdaderamente tiene el país. Hay que buscar aquellos problemas que deben ser estudiados previamente, y ahí debe estar la esencia del doctorado. Yo he tenido esta experiencia. Muchas personas donde yo he trabajado me han dicho, voy a hacer el doctorado. ¿Qué crees que yo puedo estudiar? A mí me gusta, eso no es un problema de gusto. El doctorado es una investigación, y toda investigación comienza con un problema, y es un problema científico. Por tanto, no voy a investigar lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Yo tengo que investigar aquello que realmente es un problema connotado para la sociedad, para una institución, un problema connotado desde el punto de vista científico. Hay que tener preparación para seleccionar el problema. Hay que tener posibilidades de seleccionarlo, y hay que tener, de hecho, una comprensión de lo que es un problema científico, porque muchas veces nos hemos reunido con directores de instituciones educacionales para que nos planteen los problemas educacionales, y nos han dicho que en la institución académica tienen problemas con el agua. Bueno, pero eso no se resuelve con las herramientas de la ciencia. Ese no es un problema científico. Puede haber un problema en la incomprensión, por ejemplo, de la bioquímica en la carrera de medicina, y podríamos hacer una investigación sobre cuáles son los problemas de incomprensión o qué metodologías tendríamos que seguir. Ese sí es un problema que vamos a resolver con las herramientas de la ciencia. Si usted no tiene agua, va a tener que comprar una bomba de agua, porque eso se soluciona con dinero y con una gestión que no tiene que ver directamente con las herramientas de la ciencia. Partimos incluso que no hay una concepción muy clara de lo que es un problema científico. Y eso debe estar ahí, en la mano de todo investigador. Nosotros hemos trabajado en este libro por las grandes dificultades que hay en América Latina para hacer una tesis. Es muy difícil para los latinoamericanos hacer una tesis, y el problema es que no se están dando cursos suficientes de metodología de la investigación a la altura de la modernidad, a la altura de lo que realmente hoy en día se acepta como una tesis, como una investigación científica. Hay muchas cosas arcaicas, hay muchas cosas que se vienen repitiendo año tras año, y nos hemos olvidado que la metodología de la investigación es una ciencia, que esto trasciende, que aquí aparecen nuevas experiencias, que aquí aparecen publicaciones prácticamente a diario, y nos hemos centrado en lo que vimos hacer hace muchos años y queremos que el resto de la gente haga. Yo creo que por esa razón, yo creo que el punto de partida es entender bien qué es la ciencia. Por eso es que hemos puesto un capítulo inicial en el libro que se llama La ciencia y sus paradigmas. O sea, para poder hacer ese diseño de investigación, hay algo que antecede, que es tener una visión científica, que sea apropiada, y que al mismo tiempo tengamos una visión de los paradigmas de la investigación. Y bueno, el primer capítulo es la ciencia y sus paradigmas. Aquí, en este capítulo, hablamos, bueno, damos una definición de ciencia, hablamos del rol de la ciencia en todos los sentidos, y presentamos una serie de ideas, digamos, muy importantes, consideramos nosotros que son de hecho muy importantes, para poder ya pasar del conocimiento de la ciencia a los paradigmas. Por ejemplo, ¿qué es la ciencia? ¿Qué se entiende por sistema? O sea, habíamos hablado al inicio de la importancia de la concepción de sistema,
la importancia de la teoría de los sistemas. Por eso es que hemos puesto qué es la ciencia como primer punto y qué se entiende por sistema. Y después, qué se entiende por conocimiento. A mí me llama mucho la atención que entre los docentes, y yo he hecho esta prueba en muchos lugares, en muchos centros, en muchas partes de donde he estado, donde se habla de conocimiento y hay problemas con los conocimientos. Y cuando usted pregunta, bueno, ¿y qué usted entiende por conocimiento? Usted está hablando de conocimiento. ¿Qué cosa es el conocimiento? Nadie sabe responder. ¿Cómo es posible hablar de un concepto tan importante sin saber lo que significa? Ahí mismo ya no hay ciencia. Por tanto, hemos hecho un acápite para hablar de lo que es el conocimiento como reflejo de la realidad objetiva. Por tanto, el conocimiento no es la cosa en sí, sino el reflejo de la cosa. Usted tiene conocimiento en la dialéctica subjetiva y lo que usted conoce está fuera de sí, está en la dialéctica objetiva. Entonces, estas cosas que tienen un sentido filosófico están puestas ahí para que se entienda muy bien qué cosa es el conocimiento, qué cosa es la realidad objetiva, porque lo que nosotros investigamos es una parte concreta y precisa de la realidad objetiva. Y si nosotros no sabemos qué es realidad objetiva, si nosotros no tenemos una idea qué es conocimiento, si nosotros no tenemos una idea de qué es ciencia, no podemos iniciar el proceso investigativo. Y entonces hemos puesto también los conocimientos, cómo se acumulan, cómo se perfeccionan, cómo los conocimientos trascienden año en año, casi que minuto a minuto, la ciencia se enriquece y los científicos se van rezagando y se van rezagando y se van quedando atrás, sobre todo los docentes, que los docentes, para que sean verdaderos docentes, tienen que ser científicos de la educación. No es lo mismo que usted sea profesor de matemática en una universidad, a que usted sea profesor de matemática en una universidad y que a la vez usted sea investigador, un científico en la investigación de la matemática. Eso enriquece, eso hace algo muy grande de la personalidad intelectual, de la personalidad profesional. O sea, lo que nosotros queremos no son solo docentes, sino son científicos de la docencia, lograr desarrollar todo esto. Y hablamos algo de la ética y la ciencia contemporánea para después entrar en los paradigmas. Mire, este problema de los paradigmas, yo les puedo poner el ejemplo de Bolivia. Yo pregunto, si usted está haciendo una tesis, vamos a poner este ejemplo para que todo el mundo entienda, porque es muy difícil que esto se entienda. Si usted está haciendo una tesis de física cuántica, ¿qué hace usted en el informe de investigación? Dedicando 10 páginas a los paradigmas. Usted no está investigando los paradigmas. Usted se está desviando del objeto de investigación, que es física cuántica. Eso no lo acaban de entender aquí. Yo he visto aquí tesis que tienen una parafernalia de paradigmas que rebasan las 12, 15, 18 y 20 páginas. Si usted no está investigando paradigmas, el paradigma lo hemos puesto en el libro. ¿Es importante? Muy importante. ¿Es significativo? Muy significativo. Eso es parte de la cultura del investigador, del conocimiento del investigador, del conocimiento del científico. Y ese paradigma hay que tener una visión clara de los paradigmas, no una visión rígida. Paradigma puro, eso ya está complicado. Fíjense que hablan de los enfoques mixtos. Y es mejor todavía hablar de los paradigmas mixtos, porque separan el paradigma del enfoque. No se puede separar una cosa de la otra. El paradigma es el paradigma que es por el enfoque que tiene. Entonces se pone 1,245 paradigmas, 1,2,46 enfoque. Y están separando, están disgregando lo que hablábamos al inicio y están violando la concepción sistémica, la teoría de los sistemas. Entonces, el paradigma es parte de la preparación del investigador. El paradigma nos orienta, nos da un camino preciso, nos da una serie de elementos en el proceso investigativo, pero nada más. Yo me he puesto a buscar las grandes investigaciones del mundo, la investigación de la estructura del ADN, que fue premio Nobel en 1952, Watson, Crick, Wilkins, Rosalind Franklin. Yo he revisado esas ahí no hablan nada de paradigma. ¿Cómo la gente se va a poder hablar de paradigmas si están investigando la estructura del ADN? Si usted va a revisar lo que entregó Albert Einstein con la teoría de la relatividad
la teoría especial y la teoría general de la relatividad, Albert Einstein la escribió en 36 páginas a mano. Yo un día hice un cálculo. Si hubiera tenido la computadora, eso hubiera quedado en 17 páginas. Oigan ustedes, una de las investigaciones más grandes del mundo en 17 páginas. Yo hoy estuve revisando una tesis de 800 páginas. No creo que esa tesis de 800 páginas pueda transformar el mundo como transformó el mundo las 17 páginas de Albert Einstein. Bueno, sencillamente porque se le presta atención a la magnificencia, se le presta una gran atención a la cantidad. Lo que sea grande tiene que ser científico. Y eso no es así. Eso realmente no es así. Por tanto, nuestra posición en nuestra metodología es que usted como investigador tiene que saber qué cosa es el positivismo. ¿Cuáles son las limitaciones del positivismo? Usted tiene que saber lo que es el paradigma interpretativo y sus limitaciones. Tiene que saber cuál es el paradigma crítico participativo. Tiene que saberlo. Usted tiene que saber la orientación que dan esos paradigmas. Usted tiene que saber a qué cosa se le está llamando por parte de muchos científicos paradigma mixto. Eso usted lo tiene que saber. Pero si usted va a hacer una tesis de ecuaciones matemáticas del segundo grado, ¿qué hace usted hablando 15, 20 páginas de paradigma? Se está yendo del enfoque que usted tiene que tener en su investigación, que lo declara. Lo que usted va a investigar, lo declara el objeto de investigación. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestra posición es que en una investigación científica, salvo que sea de paradigma, no hay que hablar de los paradigmas, porque usted se está desviando del proceso investigativo. Eso es tan lógico. Y estoy hablando de las investigaciones de la NASA. Me he metido en las investigaciones de la NASA. A ver, y eso de lo cuantitativo y lo cualitativo, estamos trabajando, y eso tiene que ver con los paradigmas. Y si es cualitativo o si es cuantitativo. Una enfermedad hay con eso. Todo es cualitativo y cuantitativo. Eso no se puede separar. No se puede separar. Es una enfermedad. No, pero si es cuantitativo. Entonces es una rigidez que si es cuantitativo usted no puede hacer eso. Y si es cualitativo no puede hacer. ¿Qué metodología produce rigidez? Tiene que ser un proceso abierto de creatividad. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay una serie de concepciones que están arraigadas no solo en Bolivia, en América, y muchas veces no solo en Latinoamérica, sino concepciones arraigadas que tenemos que quitarnos eso de la mente. Usted está haciendo una investigación. Yo he hecho muchas investigaciones, he sido tutor de muchas tesis, he hecho investigaciones. Yo nunca me he preguntado si es cualitativo o es cuantitativo. Todo es cualitativo y cuantitativo. Traten de quitarle a la realidad objetiva lo cuantitativo, a ver con qué ustedes se quedan. Entonces la investigación científica, cuando es solo cualitativa, o cuando es solo cuantitativa, es una forma de reduccionismo, porque usted le está quitando a la realidad que no entiende de eso. Eso es una visión humana, por demás, muy criticable. Toda investigación parte de una serie de análisis preliminares, de una serie de concepciones preliminares, y después esas concepciones preliminares se llevan a una planificación que es lo que nosotros le llamamos diseño de investigación. Usted puede ser muy inventivo, pero inventivo usted puede tener una concepción de lo que es la libre expresión, la libre determinación, pero eso tiene que ser dentro de ciertos límites. Y esos ciertos límites lo da la metodología. Sin una metodología no se puede hacer un diseño. Tal y como decía nuestro compañero Frank, que hemos trabajado tanto en esto, el diseño tiene dos partes, pero el hecho de que tenga dos partes no significa que sean dos cosas diferentes. El diseño es un solo diseño. Uno diseña y ese diseño tiene una parte teórica y una parte metodológica, pero que están en correlación, son dialécticamente inseparables. Por tanto, hay una parte teórica del diseño donde está el propio título de la investigación, el problema de investigación, donde está, por ejemplo, el objeto de investigación, el campo de acción, donde está el objetivo de la investigación. Hay una tendencia moderna a que las investigaciones tengan un solo objetivo. Pero aquí hay una práctica muy significativa para hablar de un objetivo general y de objetivos específicos. O sea, que hay dos posibilidades. Usted puede hacer la investigación
con un solo objetivo, un objetivo integral, o la puede hacer con un objetivo general y varios objetivos específicos. Ajá. Está lo que posteriormente conocemos como la parte, digamos, está el objetivo, están después del objetivo están los métodos de investigación, los métodos del nivel teórico, todo eso conforma el diseño. Usted va diseñando desde lo teórico a lo metodológico. Y en la parte metodológica están los métodos del nivel empírico y está lo que es la población y muestra o las unidades de análisis. Esto es importante. Esto no se entiende. Por tanto, las investigaciones que están en números considerables, cuando usted investiga una provincia, cuando usted investiga un país, cuando usted está investigando en un lugar donde los componentes que forman parte del proceso investigativo son numéricamente amplios, cuando usted está en lo que podemos llamar una macroinvestigación, entonces usamos población y muestra, porque usted no puede aplicar instrumentos investigativos, usted no puede acceder a toda la población. Entonces tiene que seleccionar una muestra que sea representativa de la población. Pero eso es para las grandes investigaciones. Cuando usted está trabajando con una asignatura en una universidad donde hay dos grupos de estudiantes y donde hay dos profesores, a lo mejor en la universidad, lo estamos viendo continuamente aquí, una persona está haciendo el doctorado sobre matemática y son tres los profesores de matemática, de la matemática que él está investigando, y de los tres, uno es él. Por tanto, él tiene que trabajar la investigación con dos profesores. Bueno, ¿cómo usted va a ver ahí población y muestra? Va a decir que la población son dos y la muestra es una, si usted puede trabajar con los dos. Entonces ahí es donde tenemos que poner la lógica. La población y la muestra es cuando hay grandes valores numéricos, cuando trabajamos con 200 profesores. Ajá, cuando trabajamos y entonces seleccionamos 20 para que sea el 10%. Y esos 20 tienen que ser correspondientes a esos 200. Y el problema que está en los 200 tiene que estar en los 20. Por tanto, los 20 tienen que ser representativos de los 200. Entonces yo trabajo con los 20, investigo en los 20 y después extrapolo para los 200. Pero eso es cuando hay 200. Pero si hay dos profesores, ¿por qué yo tengo que hacer eso? O voy a decir que la población son dos y las muestras son dos. La gente de estadística nos matan cuando oigan decir eso. ¿No? Ahí trabajamos con unidades de análisis. Y decimos, hay dos profesores y yo estoy trabajando con esos dos profesores. Y hay 80 estudiantes y estoy trabajando con esos 80 estudiantes. Yo no tengo que dividir los estudiantes para ser consecuente con la población y la muestra. Cuando tenemos microinvestigaciones, algo que se acerca a los estudios de caso, trabajamos con unidades de análisis. Eso se explica en el libro. Si trabajamos, hay muchos errores. Miren, si trabajamos con población y muestra, es porque tenemos investigaciones que tienen altos valores numéricos. Pero si yo trabajo con población y muestra, yo tengo que aplicar una estadística inferencial, no solo estadística descriptiva, se explica en el libro. Es decir, nosotros, si estamos comprometidos con una población y una muestra, tenemos que aplicar estadística inferencial. ¿Por qué? Porque para yo decir que lo que se cumple, yo lo he visto en los tribunales. Yo vi en un tribunal en La Habana a una persona que estaba defendiendo y habló de población y muestra. Y dijo que lo que se cumplía en la muestra se cumplía en la población. Y había una persona de matemática, un connotado especialista en matemática, y le dijo, usted dice que lo que se cumple en la muestra se cumple en la población. La señora dijo, sí. Y él le dijo, ¿y por qué? Porque usted lo dice. Usted no lo ha demostrado científicamente. Para demostrarlo científicamente tiene que usar estadística inferencial. Eso significa inferir estadísticamente a través de formularios estadísticos que lo que se cumple aquí se cumple allá. Y no es porque usted lo diga, ahí no está en el campo de la ciencia. Estas cosas se explican, pero estas cosas no se entienden. Cuando uno dice esto, lo miran con los ojos atravesados, como si uno estuviera inventando algo que se le ocurrió. Eso está escrito científicamente, lo que hay es que estudiar eso, hay que profundizar eso. El problema de la población y la muestra es un problema que si yo utilizo población y muestra, yo tengo que justificar por qué lo utilizo. Y si yo utilizo unidades de análisis, tengo que justificar por qué lo utilizo. Y eso tiene que ver con la estadística que uso. Si uso unidades de análisis,
uso estadística descriptiva solamente. Y si uso población y muestra, tengo que usar descriptiva y tengo que usar inferencial. Pero es que los latinoamericanos somos malos en estadística, no queremos estudiar estadística, porque todo lo que huela a matemática nos causa una situación pésima en nuestro estado de ánimo. Por tanto, estas son cosas que hay que saber, hay que superarse en estas cosas. La investigación tiene metodologías que tenemos que conocer. No es que yo vaya a hacer la tesis, ¿qué está pasando? Hay una persona que es doctor, hizo su tesis y lo obligaron a hacer la tesis que quiso el tutor. Entonces quiere ahora obligar a todo el mundo y que haga la misma tesis que él hizo. Eso no tiene que ver con la ciencia, eso no tiene que ver con el desarrollo que nosotros tenemos que lograr en América Latina. Hay que estudiar metodología de la investigación. Y yo tengo que ser tutor, no tutor, yo le digo etéreo. Ponen el nombre ahí y cuando usted lo llama, nunca está. Y usted se pasó todo el tiempo con la tesis con un nombre de un tutor que nunca lo atendió. Eso no es el tutor. El tutor es un compromiso profundo con el investigador que está haciendo el doctorado. Y ahí está mi nombre y yo soy tan responsable de lo que dice ahí como el que está haciendo el doctorado. O sea, tiene que haber una relación directa, continua, sistemática, profunda, porque la investigación es de los dos. No es de que está haciendo el doctorado. Esos tutores etéreos no pueden ser. Y mucho menos cuando quieren que hagan lo que ellos quieren que... No, el investigador tiene que tener creatividad, tiene que tener libertad para investigar. Y siempre que utilice herramientas científicas y las pueda justificar, hay que asumir eso como una realidad, siempre que desde luego ande en una metodología que sea una metodología confiable. Porque hay muchas metodologías, pero no todas son confiables. Si hemos, por ejemplo, en el caso de nosotros dos, de Frank, y en el caso personalmente mío, hemos revisado cuántos son los que entran al doctorado y cuántos salen, y qué por ciento son los que salen, a veces el 15%. Entonces, una metodología que produzca un 15% de eficiencia, hay que revisar esa metodología. Porque ¿qué es lo que hace la metodología? Nos orienta. La metodología nos da los pasos. ¿Qué cosa quiere decir metodología? Un sistema de métodos, procedimientos y técnicas que nos orientan, ayudado por los paradigmas. Si usted sabe eso, y si esa metodología que usted está trabajando con su doctorante es una metodología efectiva, ¿por qué ese doctorante continuamente está rectificándolo todo? Porque lo presenta aquí y le dice que está mal, vuelve y lo presenta, le dice que está mal, vuelve, arregla lo que le dicen, va y otra vez está mal y está mal y está mal hasta que dice, yo no sigo en esto. ¿Dónde está la metodología? La metodología tiene que tener una eficiencia marcada. En un doctorado donde entran 100, bueno, se pueden ir 4, se pueden ir 3, pero no se pueden ir 60 o 70, porque entonces, ¿qué cosa es esto? Estamos gastando dinero por gusto. Esas son las cosas que hay que analizar. Y hay que romper los esquemas, los viejos esquemas. Una tesis con 700 páginas. ¿Quién se lee eso? Cuando a mí me dieron la tesis esa que tiene como 800 páginas, yo miraba al que me lo dio y dije, este pensará que yo me voy a leer esto. Yo me voy a leer ahí el problema, el objetivo, los métodos que usó, voy a ir a las conclusiones, voy a revisar qué, porque hay que trabajar en los pasos investigativos, porque la metodología nos habla de un diseño y de pasos investigativos. Muy bien. Entonces, esto que usted decía sobre la metodología, que también usted hizo mención a toda una serie de métodos que en el orden teórico, en el orden empírico, en el orden estadístico van a estar presentes, nos va a permitir transitar dentro del desarrollo de la investigación. Y nos gustaría que nos comentara y nos dialogara en esta otra parte de la sesión sobre los momentos que comprenden una investigación. ¿Cuáles son los momentos que están comprendidos en una investigación y que lógicamente va a tener mucha importancia todo lo que usted ha dicho? ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos? ¿Cómo utilizar esos métodos, esas técnicas, esos instrumentos para establecer el estado actual del problema? ¿Cómo después poder establecer un resultado en función del problema que se está investigando? ¿Qué nos podría usted
argumentar sobre esa parte tan importante que ahí muchas veces los investigadores, los aspirantes se encuentran con un serio problema. Escribir la parte teórica, diagnosticar y hacer una propuesta. Sí, yo le decía hoy a una persona que va a hacer una predefensa pasado mañana. Yo soy el tutor, me reuní por la mañana para explicarle lo que había que hacer en la exposición. Porque las exposiciones de las maestrías y las exposiciones de los doctorados, eso tiene una metodología. Yo le decía a ella, mire, usted no puede dar una conferencia de su tema, eso no es lo que hay que hacer. Usted tiene que pasar por los momentos investigativos y decir qué usted hizo y qué logró en cada uno de esos momentos. Yo creo que la concepción primaria general de hacer una investigación, de desarrollar una investigación, de hacer el informe de investigación, que es la tesis. La tesis es el informe de investigación. La tesis es lo que le llaman también la memoria escrita, que es la memoria del proceso investigativo. Una cosa es el proceso investigativo y otra cosa es la tesis, que es el informe escrito, la memoria escrita. Tiene que haber una correspondencia lo más exacta posible entre la tesis y la investigación. Porque lo que a usted le van a evaluar es la tesis. Porque nadie estuvo al lado suyo 3 años viendo lo que usted estaba haciendo en el proceso investigativo. Pero la primera concepción es un diseño de investigación. Un diseño que usted tiene que saber cómo se hace, que tiene una lógica. Ese diseño que tiene esa parte teórica y esa parte metodológica, pero que es un mismo diseño, esa es la primera concepción, basada en que usted sepa lo que es la ciencia, los paradigmas, etc. Y después usted tiene que saber que la investigación a lo máximo tiene 4 momentos. Y usted tiene que estar claro en qué momento está trabajando y en qué momento está escribiendo. Hay un primer momento teórico, por nuestra metodología, un primer momento teórico. Ese primer momento generalmente es el primer capítulo, es teoría. Responde a la primera pregunta científica, que es parte del diseño teórico de investigación. Por tanto, usted ha declarado una pregunta científica y una tarea de investigación en la parte teórica del diseño de investigación, que ahora usted va a desarrollar esa primera pregunta y esa primera tarea en el primer momento porque es teórico. ¿Se dan cuenta? Y entonces en ese momento teórico, ahí van a estar todos los conceptos que usted utiliza, ahí van a estar todas las definiciones importantes que tienen que ver con su objeto de investigación. Ahí va a estar la teoría en que usted se fundamenta desde el punto de vista. Fíjense que la primera pregunta científica por lo general dice, ¿cuáles son los fundamentos teóricos que se sustentan con relación al objeto de investigación? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos? Fíjense, si no hay una concepción de sistema y si no hay una comprensión de la investigación, que usted va y han aprendido mecánicamente a ponerle la primera pregunta, ¿cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan? Se terminó la investigación y usted le pregunta en el tribunal, ¿y cuáles son los fundamentos teóricos? No sabe responder. Porque es una cosa esquemática, porque no está la concepción de sistema, porque no hay la teoría bien comprendida, la concepción metodológica bien comprendida. Por tanto, el primer capítulo es un capítulo teórico de definiciones de conceptos, de manejar la información. No es poner fríamente la información que está escrita en los libros, en los artículos. Es personalizar esa información. Y usted decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo. El autor de la investigación, desde luego, el autor coincide con tal personalidad a decir, usted tiene que criticar, usted tiene que poner porque no puede decir qué dijo fulano, qué dijo mengano, qué dijo Esperancejo, porque en el tribunal le dice, ¿y qué dice usted? Si aquí el autor es usted, ha dicho lo que dice todo el mundo y no ha dicho lo que dice usted. Por tanto, hay que tomar partido, eso se explica en el libro, hay que tomar partido, hay que personalizar la teoría. Hay que hacer crítica, tenemos que ser críticos, tenemos que señalar cuál es nuestra posición y no podemos ser solamente explicativos. Hay mucha explicación. Nosotros no tenemos que explicar. El primer capítulo no es para explicar lo que todo el mundo sabe y lo que está en los libros.
El primer capítulo no es explicativo, no es descriptivo, es declarativo argumentativo. Declarativo argumentativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo voy a trabajar con la teoría del Big Bang, un ejemplo que se me ocurrió rápidamente aquí, yo no tengo que explicar en el primer capítulo la teoría del Big Bang, si eso está explicado donde quiera. Yo tengo que declarar, fíjense, declarativo, yo tengo que declarar que yo me acojo a la teoría del Big Bang. ¿Y por qué? Y cuando yo digo por qué, yo estoy fundamentando, yo estoy argumentando. Por tanto, yo declaro una teoría. Yo declaro la teoría que voy a utilizar, que voy a sustentar mi investigación en esa teoría y después argumento por qué. No es lo mismo explicar la teoría del Big Bang que declarar que voy a utilizar en mi tesis como fundamento la teoría del Big Bang y argumentar por qué. Entonces, es siempre explicativo. No está personalizado. El autor de la investigación no dice su posición, no critica, no asume su criterio. Por tanto, los primeros capítulos son copias de los libros. Fulano dijo esto, Mengano dijo aquello. Eso no es lo que hay que hacer. Hay que decir lo que dijo fulano o Mengano, pero usted tiene que tener la posición. ¿Y qué usted utiliza en su investigación de lo que dijo fulano? A veces hay 2, 3 conceptos y usted dice, bueno, usted ha planteado ahí 2, 3 conceptos, pero ¿cuál es el que usted asume en la tesis? No se dice. Es decir, que hay una serie de cosas que lo da el conocimiento metodológico, que lo da la experiencia, el oficio, que ninguna persona que nunca ha hecho una tesis lo sabe. Entonces, ese primer momento teórico tiene una conclusión. Tiene que haber fundamento. En el libro se dan cuáles son los núcleos básicos de fundamentación teórica. O sea, ¿en qué se fundamenta una ciencia educacional, una tesis educacional desde el punto de vista filosófico? ¿En qué se fundamenta desde el punto de vista psicológico? ¿En qué se fundamenta desde el punto de vista pedagógico? ¿En qué se fundamenta desde el punto de vista sociológico? Esos son los 4 núcleos básicos. Pueden haber otros, pero esos son los 4 núcleos básicos. Al final, cuando usted escribe el capítulo teórico, tiene que aparecer, subyacer esa fundamentación. ¿Qué usted utiliza de la filosofía? ¿En qué posiciones filosóficas usted argumenta y fundamenta su investigación? ¿En qué posiciones psicológicas? Bueno, ¿quién es el psicólogo? Vygotsky. ¿Quién es el psicólogo? Piaget. ¿Quién es el psicólogo? Rubinstein. ¿Pero qué utiliza usted de Vygotsky? ¿Qué utiliza usted de Piaget? ¿Y qué utiliza de Rubinstein? ¿Y por qué lo utiliza? ¿Y para qué le es importante usted sustentar su investigación? Esas cosas no existen. Y tiene que haber esas fundamentaciones porque la primera pregunta dice, ¿cuáles son los fundamentos teóricos? Y entonces esa pregunta no se responde. Entonces, habíamos dicho diseño, primer momento teoría, generalmente primer capítulo. Segundo momento, diagnóstico. Usted va a diagnosticar, como le hace el médico cuando usted va. Tengo un dolor en el corazón, me siento mal. Entonces, el médico que ya tiene toda la teoría, que es el primer momento porque estudió y se hizo cardiólogo, tiene toda la teoría, le hace a usted un diagnóstico. Le mide, le hace análisis y ese diagnóstico le da el estado de problema que usted tiene en el corazón. Hacemos lo mismo nosotros. Hacemos lo mismo. Vamos al contexto donde se está desarrollando la investigación y ahí aplicamos un grupo de métodos de nivel empírico, observación, entrevista, encuesta, para poder conocer la realidad del problema en su contexto. Ese es el segundo momento, el momento del diagnóstico. Usted tiene que explicar en la tesis los resultados que va dando la aplicación de cada uno de esos métodos. Y después es importante que usted haga un resumen del diagnóstico, porque ese resumen le va a hacer mucha falta a usted y a la persona que lo va a leer. Porque ahí están en el resumen lo que anda bien y lo que anda mal. En un diagnóstico, usted siempre va a tener cosas que andan bien y cosas que andan mal. Eso le podemos llamar fortalezas y debilidades. Pero tiene que tenerla clara, porque cuando usted pasa al tercer momento, se tiene que apoyar en los resultados del diagnóstico. ¿Qué pasa? Hacen un diagnóstico complejísimo y no dicen cuál es el resultado. Y a usted le cuesta mucho trabajo entender. Hay que decir al final, mi diagnóstico dio esto positivo, que yo en la propuesta que voy a hacer, voy a tratar de
que se sostenga lo positivo y voy a tratar de arreglar lo que no anda mal. Por tanto, el capítulo 2, generalmente lo hacen en el capítulo 2. Hay otras experiencias, la mía es que generalmente hago la tesis en 2 o en 3 capítulos. Si es de maestría en 2, si es de doctorado en 3. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que nos centremos en el momento. En ese momento, segundo, yo estoy diagnosticando el problema, donde estoy aplicando los métodos en nivel empírico y debo dar un resumen final de las fortalezas y de las debilidades que me dio el diagnóstico. Y yo paso del segundo momento al tercer momento, donde yo presento el resultado principal de mi investigación. Puede ser una estrategia pedagógica, puede ser una estrategia didáctica, puede ser una estrategia metodológica, puede ser una estrategia de aprendizaje. 4 cosas distintas. 4 cosas. Una estrategia pedagógica es una tesis y una estrategia didáctica es otra tesis, porque la pedagogía es una ciencia y la didáctica es otra ciencia. Eso no se entiende aquí en un mismo centro docente y en una tesis. Bueno, yo acabo de revisar una tesis que me la acaban de dar para sacarla en el convenio ahora. Y entonces tiene un párrafo explicando educación, un párrafo explicando pedagogía, un párrafo explicando didáctica. Pero ¿de qué es lo que usted está haciendo? Si usted tiene una tesis metodológica y la metodología es una ciencia, usted no puede, es como si tú escribieras en chino un párrafo y en francés otro, y en alemán un tercer párrafo. Son ciencias distintas. Entonces, en ese tercer momento es donde usted va a trabajar con lo que se llama, se habla mucho aquí de la propuesta. ¿Qué usted propone para resolver, para darle solución al problema de investigación? ¿Qué propone? Por tanto, el tercer momento es el tercer momento que se dedica a la propuesta. Es el momento propositivo. Usted propone o una estrategia o una metodología, que esa estrategia puede ser pedagógica, didáctica, puede ser de aprendizaje, puede ser metodológica, o una metodología o una concepción o un modelo. Ese es el resultado principal, que es la propuesta. Y hay metodologías para hacer eso. Por tanto, hay un tercer capítulo, como generalmente se hace en Bolivia, que es el capítulo propositivo, donde yo propongo lo que aquí se denomina con mayor énfasis propuesta para resolver el problema, pero la hago atendiendo el resultado del diagnóstico. Y después, en el cuarto momento, yo lo que hago es que esa propuesta ya elaborada lo pongo en función de la práctica para corroborar su efectividad. Que esto, el nombre más que debemos ponerle es de validación. Porque no me gusta eso de ese nombre que se está usando aquí, que prácticamente sacarlo de la mente es muy difícil. Ellos hablan de un cuarto momento que le llaman el momento de viabilidad. Le llaman viabilidad en la mayoría de los casos. Ellos dicen, por ejemplo, vamos a ver la viabilidad. A mí esa palabra no me gusta y lo sabes muy bien, Fran. Lo hemos discutido mucho, pero se ha discutido en colectivos importantes de investigadores. Por ejemplo, lo hemos discutido en el IPLAC, el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, en colectivos nacionales de profesores de metodología de investigación. La palabra correcta es validar. Porque cuando nosotros hablamos de viabilidad, ¿qué cosa significa que una cosa es viable? Bueno, si yo hago una estrategia pedagógica y yo digo que esa estrategia es viable, lo que estoy diciendo es que yo puedo aplicar esa estrategia en una institución académica y esa estrategia se cumple, se trabaja, corre en ese sistema. Sí, pero que sea viable no quiere decir que sea efectiva. Y lo que nosotros tenemos que determinar es la efectividad, que produzca la transformación que nosotros esperamos. Pero eso ya es otra cosa. Eso es hacer un juicio de valor. ¿Qué valor tiene la estrategia en la transformación? Y eso se llama, efectivamente, validación. Lo que hacemos y lo que tenemos que hacer es una validación. No decir que es viable, porque decir que es viable no quiere decir que es efectiva. Un educador es una cosa muy seria.
que tiene una responsabilidad muy grande y para eso se necesitan herramientas científicas, se necesitan conocimientos muy profundos y experiencia. Y solo así podremos salir adelante.